Bien, en este tutorial vamos a ver cómo animar el salto de altura de nuestro personaje. Y ya que estamos, es mi primer tutorial utilizando Maya 2016, así que muy probablemente nos encontremos con muchas novedades. ¿Sí? Es un software que varía muchísimo de las versiones anteriores, cambió muchísimas cosas de lugar, muchísimas cuestiones de diseño, tiene muchas ventajas también, así que vamos a ir viendo eso también. Bueno, para comenzar, este es un ejercicio que está orientado para los alumnos del curso de animación de personajes, pero le puede servir a cualquiera. La idea es tener este personaje que tenemos acá, ¿sí? Muy conocido ya, que lo vamos a hacer saltar desde este edificio, por así decirlo. Como si fuese Spider-Man, es la idea, porque si no ninguna persona normal podría saltar y seguir viva después de estos 5 pisos más o menos, un poquito menos, 4 pisos. Bueno, vamos a arrancar. Lo primero que quiero aclarar es que no vamos a hacer saltar a nuestro personaje desde el controlador padre, ¿sí? Yo acá hice una cosa bastante rápida, fíjense. Esto sería lo más intuitivo y lo más lógico, agarrar el personaje desde el controlador que lo domina por completo y hacerlo saltar desde ahí. ¿Por qué no lo vamos a hacer así? Porque no es, o al menos para mí yo lo veo así, y no se suele hacer así tampoco, no es el método más conveniente porque no es el que se acerca a la realidad. Nosotros no tenemos un controlador padre que nos maneja por completo. Nosotros tenemos por un lado la cadera, después acompañan las piernas y los brazos. Entonces, el impulso lo tomamos de la cadera, nos agachamos, la fuerza la hacemos de las piernas, y para entender todo esto, no tenemos que animar desde un controlador padre. ¿Sí? Es como si nosotros tuviésemos un gancho invisible que nos pueda mover por completo, cosa que no existe. Tampoco existe en la animación. El controlador padre en los personajes por lo general se utiliza para moverlo de un lugar a otro al comienzo, para decidir dónde va a estar posicionado nuestro personaje. Muchas veces también se lo usa cuando animamos una caminata en el lugar y después lo queremos desplazar, pero para esta acción yo no lo utilizaría. Bien, entonces vamos a borrar esto que hicimos. Y lo primero y fundamental es, vamos a darle una pose a nuestro personaje. ¿Sí? Yo acá le di una pose bastante sencilla. Recordemos siempre que la pose tiene que ser lo más asimétrica posible para generar una especie de... para generar mayor realismo, digo. Si lo tenemos así, está demasiado derecho. Si lo ponemos un poquito ahí y le inclinamos un poquito el peso hacia la derecha, va a quedar mejor. Otra cosa que tenemos que decidir a esta altura es si vamos a animar los brazos con IK o FK. Esto es totalmente dependiendo de la decisión de cada uno, ¿sí? Lo que más recomiendo es decidirlo desde un principio, porque después en la mayoría de los rigs es muy difícil durante la animación animar el pasaje de IK a FK y que quede bien, ¿sí? Entonces, si estamos dudosos, yo recomiendo siempre animar con IK. ¿Por qué? Porque el IK nos da la ventaja de, como está acá, ¿sí? Que animamos por tironeo, nos da la ventaja de apoyar esa mano, mover el resto del cuerpo y que la mano siga en el lugar. En cambio el FK no funciona así. Entonces tenemos nuestro personaje con la pose, ¿sí? Vamos a estar utilizando mucho el Graph Editor, así que lo que voy a hacer es ampliar la pantalla. Bien, así de paso también vemos que tengo acá separada una vista de perfil. Para esto es muy sencillo, que venir a las 4 vistas acá, elegir la vista que queremos desacoplar el panel, Panels, Tier of Copy, y ahí tenemos el panel suelto, que si tenemos dos monitores lo podemos llevar al otro monitor y trabajar mucho más cómodo sin tener que estar todo el tiempo switcheando entre esta vista y las otras. Entonces, lo que decíamos era primero generar una pose, y lo que también hice fue desactivar todas las opciones acá arriba, excepto el signito de pregunta, sí, que por lo general son los locators y los controladores. Entonces, vamos a seleccionar todo. Yo acá ya lo tengo, pero vamos a hacer un keyframe de todo, ¿sí? Para hacer estos parámetros animables. A diferencia de las versiones anteriores, el Maya, ¿sí? Tiene algo muy interesante, que es que nos muestra siempre en rojo los parámetros que están keyframeables, por así decirlo, o sea, animables, ¿sí?
donde yo ya apreté la S, pero cuando hay un keyframe de ese parámetro nos lo muestra en un rojo más fuerte, ¿sí? Esto hasta las versiones anteriores no estaba, y esto está muy interesante. Porque antes, para darte cuenta si ese parámetro tenía un keyframe, tenías que ver si cambiaba el numerito o ir al Graph Editor, que era más complicado, pero acá tenemos la ventaja de verlo desde el Channel Box, ¿sí? Bien, entonces lo primero que mostré, hicimos un keyframe. Vamos a darle al personaje, antes de empezar a saltar, 2 segundos, ¿sí? O sea, serían 50 fotogramas del personaje en el lugar, para darle un poquito de metabolismo. Una cosa importante antes de arrancar a animar siempre es venir a las preferencias acá y tener en cuenta el tiempo en el que estamos animando, ¿sí? Acá por defecto vienen 24 fotogramas por segundo. No le doy importancia ahora, pero muchas veces tengamos en cuenta de cuando estamos en productoras o trabajando para otras personas o en un proyecto personal, es importante trabajar siempre en el mismo frame rate o en el frame rate que ellos nos piden, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta en lo posible antes de animar la escena. Si nos olvidamos, después hay una solución, pero si lo vemos de antes, siempre se trabaja mucho más tranquilo. Vamos a darle metabolismo al personaje. Entonces lo que voy a hacer es una forma que uso yo, un mecanismo que me funciona bastante bien, que es, hice keyframe de todo en el 1, hago keyframe de vuelta de todo en el 50, ¿sí? Entonces va a empezar y terminar igual en esta pose, pero en el medio podemos, por ejemplo, venir a la mitad y mover un poquito la cadera, simplemente para que, si bien está en el lugar, se mueva un poquito. Entonces ahí ven que la cadera ya se mueve un poco. Podemos moverle también hacia la mitad un poquito la mano, apenitas, son movimientos muy sutiles que voy haciendo, fíjense. Podemos cambiar el fotograma y moverle un poquito la cabeza. Entonces el personaje podemos unir al 50 y modificar un poquito la pose, apenitas, no hace falta que termine igual. Bien. Podemos mover un poquito la cabeza. Puedes llevar la cabeza de un lado hacia el otro. Y podemos meterle también algún parpadeo, ¿sí? El parpadeo en este personaje está ubicado en este controlador. Los parpadeos por lo general normales son: cierra en 4 o 3 fotogramas y abre en otros 3, ¿sí? Más o menos. Bien. Entonces tenemos a nuestro personaje durante 2 segundos en el lugar, ¿sí? Puede, si queremos, podemos hacer que el personaje cierre las manitos. Creo que este no tiene controlador para abrir y cerrar, así que lo vamos a tener que hacer a mano. O sea, como que está tomando valor, ¿sí? Para saltar. Podría hacer algo así. Por lo general siempre llegan primero los dedos de acá y después se acomoda el pulgar, porque el pulgar va por encima. Entonces podemos darle 35 frames al cierre de mano y 50 al del pulgar, de manera que el 35 acá no se choquen, y en el 50 el pulgar se termina de acomodar y por último se acomoda esta parte del pulgar. Entonces
Bien, vamos a hacer un poquito más dinámico. Que quede como un todo, ¿sí? Acá hay una pequeña colisión, pero no se nota demasiado. Podemos venir y disimularlo metiéndole un poquito adentro del dedo y listo. Bien. Y entonces de esa manera queda como algo orgánico. Primero esta zona de la mano, después el dedo pulgar. El dedo pulgar a su vez decimos que primero llegue este controlador y después, si se fijan los keyframes, llega este, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer en la otra. Vamos a hacer que a destiempo, para que no quede tal cual como la otra. Hay una cosa que es fundamental en la animación que tiene que ver con la diferencia de tiempos y la asimetría, no solamente en la pose, sino también en los movimientos. Vamos a hacer que ahí ya esté cerrado. Podemos hacer que acá se cierre el pulgar y por último se cierre ahí. A ver cómo quedó. Si quedó muy forzado, me parece que quedó muy forzada estas dos de acá. Podemos aflojarlo un poquito. Y este lo podemos también aflojar un poquito. Siempre recuerden que cuando acomodan algo, ¿sí? Cuando quiero reacomodar la posición que hice de algún controlador, ir al fotograma en el que está hecho, porque si acomodamos donde se nos da la gana, estamos todo el tiempo generando keyframes, ¿sí? O sea, cuando acomodamos algo, siempre tener en cuenta dónde está el último keyframe que hice, porque si no el resultado que vamos a tener es un controlador moviéndose todo el tiempo, si lo acomodamos en el fotograma en el que estamos. Bien, ahí quedó algo, creo yo, bastante interesante, ¿sí? Podemos mover un poquito más los brazos, incluso como hacia atrás, como que está tomando impulso. Vamos a borrar este keyframe del medio a ver cómo queda. Bien, queda más continuo, mejor. Vamos a borrar este también. Bien, tenemos esa pose, vamos a pasar a lo que sigue para no seguir atrasando el tutorial. Vamos a generar la anticipación, ¿sí? Tenemos un personaje que tiene que saltar, ¿sí? Obviamente al saltar va a ir hacia arriba, pero toda acción requiere una acción previa contraria, que es uno de los principios de la animación conocido como anticipación, ¿sí? El clásico ejemplo es el personaje, el coyote, el correcaminos, que corren y antes de correr van hacia atrás, generan una pose hacia atrás como de impulso y luego van hacia adelante. Bueno, acá tenemos que hacer exactamente lo mismo. Entonces nuestra anticipación en este caso sería hacia abajo. Bien, entonces... ¿Está grabando? Sí, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es, decíamos, generar la anticipación. Para esto vamos a pensar en cuántos fotogramas el personaje se agacha, ¿sí? Esto muchas veces sirve incluso actuarlo nosotros antes de hacerlo. Vamos a hacer que se agache en la mitad de un segundo, o sea, se agacha rápido, ¿sí? Entonces serían 12 fotogramas. Vamos al 50, que dijimos que era nuestro keyframe. Tenemos keyframes que son como claves, ¿sí? Las poses clave. Tenemos la pose 1 y la otra pose en el 50. Después de haber hecho keyframe en el 50 al principio, si se acuerdan, estuve moviendo de un lado a otro algunas cosas. En muchos casos, como en las manos y en los dedos, borré el keyframe del 50 para llevarlo más adelante y hacia atrás. Una vez que ya hice esto, voy a volver a seleccionar todo y hacer keyframe todo en el 50 para garantizarme que todo lo que yo mueva de acá en adelante, ¿sí?, se va a mover a partir del 50 y no antes. Ya definí lo del medio y voy del 50 en adelante. Este método es el que a mí me gusta utilizar para animar. Es una mezcla, ¿sí?, de lo que se llama animación progresiva con la animación pose a pose. Lo que yo voy haciendo es generar dos poses y después intermedio, ¿sí? Ahora tenemos esta otra pose, vamos a generar 12 fotogramas después, o sea en 62,
la pose de anticipación, donde lo que voy a hacer es, bueno, vamos a agachar un poquito. Queda en esta pose, las manos no se mueven porque recordemos que están en IK, ¿sí? Bien, no lo inclinamos mucho hacia adelante porque si lo agachamos así el personaje se nos cae, ¿sí? Entonces tiene que ir hacia abajo y hacia atrás. Bien, estamos generando solamente la pose clave, ¿sí? Entonces vamos a agacharlo bastante. Ahí no tanto que se rompe, ¿sí? Por ejemplo, lo llevamos ahí. Si lo que queremos es que la mano toque el piso, la solución no es seguir agachándolo de acá porque el personaje colisiona. La cadera tiene un límite, nosotros también en el cuerpo. Lo compensamos, el agacharlo más, con el resto de la columna, ¿sí? Fíjense acá, lo puedo bajar un poquito. Y acá estos controladores los puedo rotar un poquito más hacia abajo. Entonces así lo estoy agazapando. Y de esta manera es que logro que el brazo toque el piso, ¿sí? No agachando la cadera hasta colisionar todo el personaje. Sigo en el fotograma 62. Vamos a... Bien, el cuello podría quedar ahí, no está mal. Si alguno quiere puede seguir animando más al detalle y abriéndole los deditos como que está agarrando la pared, ¿sí? Yo en este momento no lo voy a hacer, porque la intención de este tutorial es mostrarles cómo hacerlo hasta cierto punto y que después de ahí en adelante sigan ustedes. Bien, tenemos entonces pose A en realidad tenemos pose A, que es fotograma 1, pose B, que es el fotograma 50, y vamos a llamarle pose C al fotograma 62, ¿sí? O sea, arriba, arriba y abajo. Entonces lo que tenemos que hacer es darle un poquito más de realismo a este movimiento, que en realidad es una pose A y una pose B. Y acá está la diferencia entre simplemente mover cosas y ser un operador de un programa de animación como es Maya o 3D Max, y ser animador. El animador lo que hace justamente es dar vida, ¿sí? Y darle gracia a estos movimientos que son simplemente una pose A y una pose B. ¿Cómo hacemos eso? Con los mismos conceptos de siempre: metabolismo, asimetría, anticipación, utilizando los 12 principios de animación, etc. Por ejemplo, vamos a hacer que en el fotograma 62, ¿sí? Vamos a seleccionar todo primero antes que nada y generamos keyframe de todo, de vuelta, para estar seguro. Después los podemos borrar, cambiar, etc. Bien, en el 62 lo que vamos a hacer es que una pierna vaya un poquito para atrás y hacia su izquierda, ¿sí? Entonces fíjense cómo ya cambió la pose. No es lo mismo esto que teníamos acá que esto que hicimos acá, ¿sí? Le da otro dinamismo. Obviamente ahora vamos a corregir un poquito el brazo. Entonces, ahí tenemos esta pose. El pie se está arrastrando entre la pose A y la pose B. Vamos a darle un poquito más de gracia y vamos a hacer que en el trayecto lo levante y que llegue, no en el 62, podemos hacer que llegue un poquito antes. Entonces, en realidad lo que hace el personaje es dar un pequeño pasito, que si lo vemos de frente, lo que está haciendo es esto, ¿sí? Ahora, como en la vida real, el movimiento de una parte del cuerpo influye sobre el resto. No podemos mover las partes aisladas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar la cadera y fíjense lo que voy a hacer. En el momento en que el personaje está en un solo pie, el cuerpo tiende a equilibrarse en el único punto de apoyo que tiene, al igual que en la caminata o en el ciclo de corrida. Entonces, en el medio, el personaje va a tender a irse al único punto de apoyo. Entonces, lo que hacemos es balancearlo, ¿sí? Fíjense, en el momento donde está en un solo pie, lo que hice fue llevar el torso, mejor dicho, la cadera hacia su derecha. Bien. Y lo que vamos a hacer ahora es colocar el puño, obviamente, ahí. O lo podemos llevar al medio, ¿sí? Esto depende de
de cada uno en realidad de lo que quiera lograr. Podemos también rotarlo un poquito. Fíjense que queda mucho más natural. Y ahí tenemos el agache. Podemos seguir generando un montón de cosas que suman metabolismo. Por ejemplo, el rebote. Cuando el personaje llega, en realidad lo que hacemos es, si esta es la pose final, ok, lo que hago, voy a hacer un zoom para que se entienda. Copio la pose esta y la pego, por ejemplo, en el fotograma 71. Entonces fíjense lo que hago. Si llega en el 62, tiene la pose en el 62 y en el 71. Fíjense lo que voy a hacer en estos 10 fotogramas. Voy a hacer un rebote. O sea, cuando llega, voy a exagerarlo un poquito más. Después, unos 3-4 fotogramas más para adelante, lo voy a exagerar hacia arriba, para que finalmente termine acomodándose en el 71, que lo voy a llevar un poquito para atrás y lo dejo más o menos en el 69. Entonces el resultado es este. Fíjense que hay como un rebote, ¿sí? Y no queda, no golpea en seco, sino que llega y rebota. Lo que hice básicamente para hacer este tipo de rebotes, la clave es exagerarlo apenas llega hacia abajo, ¿sí? O sea, en el sentido en el que viene. Si viene de arriba hacia abajo, bien, lo aplasto más. Después, unos 3-4 fotogramas para adelante, lo exagero un poquito hacia arriba. Y finalmente, unos 4 o 5 fotogramas hacia adelante, pose final. Es el clásico principio de animación en realidad de stretch y squash, ¿sí? Solamente acá lo que hacemos es generar esta especie de rebote. Bien, y así como afecta en la cintura, tenemos que generar el mismo efecto, pero un poquito desfasado, y acá tenemos el principio de animación de overlapping, en el resto del cuerpo. Entonces, por ejemplo, acá podemos hacer que el torso tienda a estar un poquito en la posición anterior, y en el 62 lo exageramos un poco. Cuando empieza a bajar la cintura, lo llevamos hacia el otro lado. Y finalmente en el 70 podría estar en la pose final. Entonces ahí tenemos rebote de cadera, un poquito de la columna, y vamos a darle finalmente la cabeza. La cabeza es la que más a destiempo va, ¿sí? Es decir, que los keyframes, si en la cintura fueron, por ejemplo, en el 62, en el 65 y en el 69, yo acá en la columna lo que hice fue que sean en el 62, en el 66 y en el 70, ¿sí? O sea, fui desfasando un keyframe. Y en la cabeza voy a hacer lo mismo. Fíjense, en el 62 voy a ir al 67 y lo llevo hacia abajo. Voy al 69 y lo llevo hacia arriba. Y finalmente la pose final va a estar en el 72, por ejemplo. Voy a traer un poquito para atrás el 67, me parece que lo exageré mucho. No, en realidad no, los keyframes están bien, lo que hice fue exagerar mucho el movimiento de cabeza. Llega 67, 70 sería, y 72. Vamos a corregir. Esto puede pasar, ¿eh? A ver. Cuando llega, en realidad debería, fíjense, cuando la cintura va hacia arriba, lo que hago yo en el 64 es llevar la cabeza hacia abajo, porque la cabeza tiende a estar en la posición anterior. En el 67 la cabeza un poquito hacia arriba. Y finalmente en el 71 podemos hacer que la cabeza vaya hacia abajo, y hacia el 74 que se acomode. No, la del 74 queda mal y queda innecesaria. A ver ahí. Bien, ahí va. Entonces 62, 64 tiende hacia abajo, 67 la roté hacia arriba, ¿sí? Ahí lo exageré para que se note lo que hice, pero lo hice todo muy sutil. Y en el 71 dejé la pose final. Entonces fíjense que ahora ya no es solamente ir de la pose A a la pose B, sino que hay toda una especie de rebote que le da más realismo.
Bien, como todavía no estoy usando el Graph Editor, lo que hice fue volver a ampliar un poquito la pantalla con el Camtasia para aprovechar y verlo en mejor calidad lo que más se pueda. Estamos entonces animando este tipo de cosas que le suman realismo, ¿sí? Otra cosa que también le suma realismo es si yo hago que ambos brazos no lleguen al mismo tiempo, ¿sí? Tengo uno llegando en el 62 y otro llegando en el 62. Si yo hago, por ejemplo, que cuando el personaje llega, también llegue como medio desbalanceado, o sea, primero con un lado y después con el otro, es muchísimo más realista. Entonces lo que voy a hacer es pensarlo primero desde acá arriba, ¿sí? O sea, desde el pecho. Vamos a ver desde dónde conviene más, de qué controlador. Yo creo que de este conviene más, que sería el del pecho. Entonces vamos a hacer que llegue primero. Si acá lo inclinamos para su derecha, ¿sí? Cuando se tiene que balancear, vamos a hacer que llegue con toda la fuerza ahora hacia su izquierda. Entonces, en el 58, por ejemplo, vamos a hacer que, o que si llega en el 62, llegue con fuerza hacia su izquierda. Y después se acomoda hacia el medio. Fíjense que queda mucho más realista, que la animación no es solamente que vaya hacia arriba y hacia abajo cuando rebota, sino que también se vea bien de frente, que vaya primero hacia un lado, primero hacia su izquierda, ¿sí? Y después cuando impacta hacia su, primero hacia su derecha y ahora cuando impacta hacia su izquierda, y después automáticamente, como hicimos en los keyframes antes, se acomoda hacia el medio. Entonces, la animación 3D justamente lo que tiene de mayor dificultad es que todo el tiempo se tiene que estar viendo bien de todos lados. Igualmente en muchas producciones les van a decir que lo importante es que se vea bien de donde está la puesta de cámara, pero muchas veces nosotros como animadores, y si tenemos el tiempo y la plata, justamente la idea es que se vea bien de todos lados para, por ejemplo, si después queremos agregar una cámara de otro lugar, o bien el directorio nos dice, che, mejor cambiemos el encuadre, listo, ya tenemos la animación pensada desde todos los ángulos, ¿sí? La idea del 3D siempre es esa, que se vea bien de todos lados, y esto aplica para la animación como para el modelado, etc. Bien, tenemos entonces el personaje que llega. Decíamos que queremos que llegue con más fuerza de un lado, entonces vamos a hacer que llegue primero con este brazo, de manera que en el 59 voy a ver si lo puedo forzar un poquito el brazo y estirarlo un poquito más. De esta manera ya fíjense que este brazo está más estirado que este, ¿sí? Y este brazo, en vez de que llegue en el 62, vamos a hacer que llegue en el 63. Entonces, fíjense que es muy sutil, pero en el 62 hay uno que ya está completamente apoyado, que podemos subirlo un poco para que no colisione, y otro que todavía no está del todo apoyado, ¿sí? Bien, entonces, y a su vez le dimos mayor fuerza a su lado izquierdo cuando apoya y que luego se acomoda hacia el medio. Bien, podemos seguir trabajando un poquito más el pie. Lo que voy a hacer, por ejemplo, es, dijimos que acá sube y acá baja. En el momento en que sube, para que no quede tan plano, podemos hacer como que da un paso. Para esto podemos utilizar las propiedades que tiene acá este rim. Si seleccionamos la zona del talón, tenemos, por ejemplo, la posibilidad, fíjense, de animar este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el personaje va hacia atrás, podemos ver si hay algún parámetro que nos sirva. Este podría ser, pero no. Vamos a dejarlo en 0 acá. En realidad lo que habría que hacer es, en el momento que va hacia atrás, rotarlo un poquito para que quede más natural, ¿sí? Entonces
Ahí la levantada de pie queda mucho más natural que si estaba derecho. Bien. Después, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, después se pueden animar un montón de cosas más, así como animé la cintura, luego la columna y después la cabeza, también podríamos animar todo el pelo, ¿sí? Y entrar cada vez más en detalles. También, por ejemplo, el puño, cuando apoya, en el 62 dijimos, podemos después, 3 fotogramas para adelante, darle una leve patinada, fíjense. Un poquito para adelante y un poquito para la izquierda. Entonces eso lo que va a generar es como que se termina de acomodar, ¿sí? Apenitas. Podemos hacerlo primero con uno y después con el otro. Entonces ahí se termina de acomodar. A veces puede funcionar, a veces no. A veces funciona en un solo brazo, a veces no, ¿sí? En este caso en particular yo lo voy a sacar. No me gusta, la verdad, me gusta como queda de una, principalmente porque la velocidad en la que se está agachando es una velocidad bastante tranquila. Si fuese muy rápido, ahí sí la frenada puede generar cierta patinada, pero en este caso no, queda mejor como que quede clavado en el piso apenas cae. Bien, el personaje entonces anticipa, ¿sí? Acá tenemos dos opciones. Lo hacemos saltar enseguida, lo dejamos un ratito, si no, con metabolismo bajo como hicimos al principio acá arriba. Seleccionamos todos los controladores y vamos a hacer que hasta el 85 podemos dejarlo, esos 15 fotogramas como en el lugar, ¿sí? Lo podemos mover un poquito como hicimos al principio. Ups. Bien, ese ups que escucharon y ese cartelito que apareció era Maya cerrándose y crasheando, y por supuesto mi ups se debía a que no había guardado lo que venía haciendo, así que tienen que repetir todo lo que hice del tutorial menos copiar ese mal ejemplo que acabo de dar de no guardar las cosas. Así que lo volví a hacer y acá estamos de vuelta como nos habíamos quedado, ¿sí? Teníamos el personaje agachándose y volviéndolo a hacer me di cuenta de una cosita que podía también mostrar, que era en el momento en que el personaje se agacha, ¿sí? Darle, fíjense, a las manos que estaban por defecto estiradas así, un poquito de pose hacia adelante y flexionada. Fíjense que si yo las dejo estiradas, nunca se recomienda para la animación dejar los ICAs estirados, porque después generan ciertos movimientos y ciertos tironeos que quedan raros a veces. Entonces siempre es mejor levemente flexionados y en este caso hacia adelante, ¿sí? Como que la mano se está preparando para golpear. Podemos incluso pensar que si esta va a llegar antes, bueno, esta puede estar un poquito más arriba, ¿sí? Y ahí tenemos lo que habíamos hecho hasta ahora. Seleccionamos todo, entonces hacemos keyframe en el último fotograma. Creo que en el anterior era en el 71, acá me quedo en el 74, es lo mismo. Y vamos hasta el 85, habíamos dicho, creo. Hacíamos keyframe. Y en el medio podemos darle un poquito de metabolismo, por ejemplo. Mover un poquito la cadera, la cabeza. ¿Sí? Estaba viendo que hay un movimiento que queda como muy brusco, que creo que es el del pecho. Que lo llevaría un frame más para adelante. Ahí va. Un poquito más para arriba tal vez. Bien, y ahí podemos llevarlo para abajo.
La cabeza la podemos llevar hacia un lado. Lo que estoy tratando es que el acomodo tenga coherencia con el metabolismo que sigue, ¿sí? O sea, que no quede, ven, como dos partes totalmente separadas. Hay que darle como un poquito de continuidad. Y no es lo que me está quedando ahora, así que estoy tratando de lograr un poquito eso. Bien, yo acá lo que haría es, si el personaje rebota hacia abajo, en estos 15 fotogramas que quedan, que sea una continuación de ese rebote, o sea, que siga yendo todo el cuerpo un poquitito hacia abajo, ¿sí? O sea, la cadera podría ir un poquito hacia abajo, apenita, fíjense que lo que estoy haciendo es muy sutil. Esto hacia abajo. Y la cabeza podría ir un poquito hacia abajo, hacia un lado, ¿sí? Fíjense que no es lo mismo esta pose que tiene un poquito de gracia que esté completamente derecho, ¿sí? Cuando está hacia un lado siempre le da un poquito más de realismo. Bien. El personaje entonces se agacha y en el momento de saltar, que va a ser el 84, dijimos keyframe de todo, vamos a darle 3 fotogramas solamente en los que el personaje va a hacer una anticipación bien brusca hacia abajo. Brusca me refiero en tiempo, no en pose, porque en pose va a ser apenitas, ¿sí? Porque ya tengamos en cuenta que se agachó. Eso es como una primera parte de la anticipación. La segunda va a ser como contraerse rápidamente. Fíjense, lo agacho un poquito, llevo el pecho hacia abajo, la cabeza hacia abajo, ¿sí? Las manos, upa, esta colisión no la había visto. Vamos a cuidar un poquito de eso acá. Ahí. Copy. Bien, ahora sí. Decíamos entonces, las manos las dejamos donde están, ¿sí? Y creo que con eso estaría. Le damos una breve anticipación de 3 fotogramas. Podemos exagerarlo todavía un poquito más. Hacia abajo. Ahí. Si lo vamos a hacer bien cartoon, podemos generar eso, ¿sí? Incluso podría ir ya... No, ahí está bien. Bien. Hacia abajo, ¿sí? 3 fotogramas. Y ahora tenemos que hacer el despegue. O sea, el personaje va a venir hacia arriba, ¿sí? Y acá me remonto al principio del tutorial, donde se acuerdan que lo que decía era que no vamos a trabajar eso desde la curva padre, sino que lo vamos a trabajar como en la vida real, que es, movemos la cintura, los pies, los brazos, la cabeza, todo por separado, y ahí movemos al mismo tiempo el todo, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es ampliar la pantalla ahora sí para poder ver el Graph Editor. Ahora sí, lo que vamos a hacer entonces es ir a Window, Animation Editor, Graph Editor. Así tenemos ya por acá el Graph Editor. Y también voy a generar, como dije al principio, un tier of copy acá de el salto, ¿sí? Así lo tenemos también visto de una vista de perfil. Entonces dijimos que hay una anticipación bien rápida de 3 fotogramas. Y vamos a hacer en 1, 2, 3, 4, 5 fotogramas, 6, ¿sí? 6 fotogramas que vaya hacia arriba. Ahí. Entonces, el personaje ahí ya saltó, ¿sí? En 6 fotogramas. Y ya vamos a calcular también la pose de la caída. Si le dimos 6 fotogramas para 5 o 6 fotogramas para subir,
vamos a pensar en una altura así. Casi es un segundo que tarda en bajar. Entonces vamos a darle 20 fotogramas más. O sea, hasta el 113 vamos. Yo estaba en el 93, por ejemplo. Vamos hasta el 113. Y desde esta vista de perfil, fíjense que yo estoy moviéndome desde la cintura, ¿eh? No le den bola al resto del cuerpo, si está quedando lindo, si está quedando mal. No le den bolilla a eso, solamente trabajemos por ahora la traslación de la cintura, ¿sí? Bien. Fíjense en esta vista de perfil, obviamente que no lo hago caer acá. Cuando el personaje cae siempre va a ir hacia adelante. Y le doy play. Genial. Ya tengo animada el salto y la caída, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahora hay que ajustar dos cosas. Una, ir viendo si los tiempos están bien. Y otra, el Graph Editor. ¿Por qué? Porque si se fijan, lo que está pasando es que cuando salta, en vez de llegar con la máxima velocidad hacia el piso, que es donde va a caer, está como aterrizando, ¿sí? Y esto se debe a que los keyframes por defecto siempre vienen como una especie, es como un fade in y un fade out, ¿sí? Es como que están suavizados los keyframes. Entonces aceleran, llegan al punto máximo de aceleración y desaceleran. Esa es la interpolación que hace por defecto, por lo general cualquier programa de animación, ¿sí? After Effects, cualquiera, con los keyframes. ¿Cómo se lee eso? Bien, lo que estamos animando nosotros acá, el personaje que salta y baja, es la traslación en el eje Y, ¿sí? Entonces acá en el Graph Editor lo que voy a hacer es seleccionar el Translate Y, voy a apretar la F para que se acomode, y acá me muestra un gráfico de la animación del Translate Y desde el fotograma 0, ¿sí? Pero obviamente se nota que el salto está acá, ¿ven? Sube, fíjense que sube, y después baja. Si yo selecciono estos 3 keyframes, aprieto la F de vuelta para acomodarlos, y van a ver esto que les decía. Esta especie de S que se genera entre un keyframe y otro es justamente el suavizado. El gráfico que tenemos que lograr en realidad es uno que nos represente lo siguiente. Acelera, llega arriba de todo con la máxima aceleración y desacelera, ¿sí? Es como cuando tiramos una pelota hacia arriba. Acelera hasta el punto más alto y hay un momento en que la pelota tiene un valor 0, ¿sí? O sea, no está ni subiendo ni bajando. ¿Eso qué determina? Que deja de acelerar hacia arriba y ahora empieza a adquirir mejor dicho, que desacelera cuando llega hacia arriba, llega al punto 0 y ahora empieza a acelerar con toda la fuerza hacia abajo. Para lograr esto y no lograr una especie de aterrizaje cuando llega, porque ahora lo que está haciendo es perder velocidad, y lo que necesitamos es que cuando llegue hacia abajo esté con la máxima velocidad posible. Lo que hay que hacer es seleccionar esos keys, hacemos clic en esta B corta que se llama Break Tangents y vamos al primer keyframe, ¿sí? Fíjense el orden de lo que hago. Área de selección sobre el keyframe, área de selección sobre el Bezier que me generó ahí, aprieto la W que es la opción para mover y automáticamente me genera en la punta del cursor un cuadradito y con botón del medio apretado muevo. Entonces lo que hago es transformar esta S que estaba acá en una curva y hago lo mismo acá abajo. Selecciono el keyframe con área de selección, selecciono el Bezier, W y genero la curva, ¿sí? Entonces ahora cuando yo le dé play lo que voy a tener es ahora sí el personaje cayendo con toda la fuerza. Y ahora simplemente es cuestión de empezar a jugar con los valores. Por ejemplo, voy a hacer que caiga un poquito más rápido, ¿sí? Y todo el tiempo acomodando la curva acá. Esta curva lo que hace es que sea mayor el momento de suspensión y de valor 0 en la parte superior. Ojo, no hay que pasarse de rosca, ¿sí? Porque esto ya es cualquier cosa. Lo que voy a hacer en vez de bajar es subir ahí. Entonces, mantenemos eso ahí. Y ahí vamos logrando, podemos bajar un poquito ahí para que baje más tranquilo. Podemos separar un poquito más los keyframes. Y ahí tenemos más o menos el salto y la caída del personaje, ¿sí? Obviamente ahora, ¿qué es lo que queda hacer?
empezar a trabajar exactamente lo mismo que vimos antes, ¿sí? Y es un trabajo bastante grande. Todo este momento de anticipación, fíjense que hasta el 87 voy con el brazo. Despega, tengo que siempre acompañar el IK con el brazo, acuérdense de dejarlo siempre un poquito flexionado. Llega hacia arriba, acompaño con el brazo. También tengo que empezar a generar un movimiento de la cadera, ¿sí? Voy a rotar, por ejemplo, toda la columna hacia atrás. Se va como deformando un poquito, ¿no? Sí, obviamente, esto hay que ir corrigiendo. Da un poquito de impresión, lo sé. Es hasta que se termine de adaptar. Cualquier cosa, si sentimos que hicimos un lío con el controlador, seleccionamos los valores y los ponemos en 0, ¿sí? Automáticamente nos va a dar el valor en 0 de ese controlador. Podemos hacerlo con todo, incluso como para tener un parámetro inicial y decir, bueno, ahí está en la pose que corresponde, y a partir de eso empiezo a modificar, ¿sí? Esto por las dudas. Bien, entonces podemos ir acomodando un brazo. También podemos ir abriendo las manos, ¿sí? Acá tenemos el otro brazo. Hay unos controladores también, que es este que está acá atrás, que lo que hace justamente es controlar la posición del codo. Obviamente acompañar con las piernas. También lo que hay que decir con las piernas es lo siguiente: ¿cuál es la pierna que está tomando el impulso? Por ejemplo, la pierna derecha, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es, la pierna derecha va a tender a quedarse en el momento que despega, va a tender a quedarse hacia abajo, ¿sí? Mientras que la otra ya va a estar mucho más hacia arriba. Lo importante es que tiene que interpolar a partir del 87, que es cuando hace la anticipación. Ahí va. ¿Ven? Entonces ahí tenemos la sensación de que el personaje está despegando con una pierna. Acá me olvidé también de este brazo generarle un keyframe en el 87 para que no me interpole desde el 84. Entonces ahí tenemos, vamos generando, ¿sí?, el salto. Siempre recordemos trabajar las distintas partes a destiempo, en distintos keyframes, en distintos tiempos, con distintas poses. Acá vamos a las rotaciones de la cadera, la vamos a dejar en 0. Siempre con poses lógicas, o sea, vamos a hacer algo que sea físicamente correcto, ¿sí? O sea, esto por ejemplo no. Acá habría que rotarlo un poquito, flexionarlo un poco más. O podemos directamente venir a un intermedio más acá. Siempre regular que el controlador esté cerca de la muñeca. Lo mismo con los pies, que nunca queden completamente estirados, ¿sí? Bien, y acá vamos logrando, tenemos que seguir puliendo muchísimo más. Todo el movimiento del salto, ¿sí? Vamos a poner esto en 0.
Esto también en 0. Ahora sí. Mucho más natural. Bien, y ahí fíjense que de a poco va quedando, ¿sí?, todo lo que sería el salto. Podemos extender un poquito más esto. Podemos empezar a abrirle las manos también. Y después viene ir acompañando todos los controladores con el cuerpo durante la caída. Porque en este momento está quedando bastante raro, obviamente. Está quedando muy raro. Acompañamos los controladores y después la parte del aterrizaje, tener en cuenta que es esto que hicimos al principio, ¿sí?, con los rebotes y demás, pero muchísimo más exagerado. Tengamos en cuenta que la velocidad es otra, que la distancia recorrida es otra, ¿sí?, que las poses van a ser otras, pero el concepto de rebote es exactamente lo mismo que estuvimos viendo al principio. Así que bueno, ahora simplemente es seguir trabajando, seguir puliendo. Podemos trabajar un poquito más con el Graph Editor, pero esto sería el tutorial que les preparé para comenzar este ejercicio, que es la caída de altura. Recuerden siempre, no hacer lo que hice yo, de no guardar el archivo. Guarden, pueden usar una opción que es muy interesante, que el atajo es Control Alt S, o acá en File, Increment and Save, ¿sí?, que lo que hace es guardarle por valores, 6, 7, 8, o sea, por versiones, y poder aprovechar eso. Así que muchas gracias por la atención y la paciencia. Hasta la próxima.